tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre evaluación de obras de arte. Para eso hemos invitado a la maestra Norma Andrea Sánchez. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Culturales y maestra en evaluación. Además forma parte del cuerpo docente de la UDG. Comentamos con la audiencia que en el año 2019 participó en el Congreso Nacional de Evaluación celebrado en la ciudad de Chihuahua con la ponencia Evaluación de una Marina, una obra de la serie del autor Guillermo Gómez Mayorga. En el año 2021 participó nuevamente en el Congreso Nacional de Evaluación celebrado en Guadalajara con la ponencia Evaluación de una pintura virreinal usando el proceso analítico jerárquico. Así que bueno, vamos a conocer a la maestra Andrea, quien nos hablará un poco más acerca de evaluación y obras de arte. ¿Qué tal, maestra Andrea? Bueno, pues bienvenida a este espacio, bienvenida a los Maestros del Valor. Pues antes que nada, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenida a tu programa, Andrea. Muchísimas gracias, Francisco. Es un gusto estar aquí. Es un honor participar en esta entrevista. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestra. Bueno, pues primero que nada, como ya se dice en la introducción de este programa, vamos a hablar sobre la evaluación de obras de arte y sobre el método analítico jerárquico. Y en algunas de tus ponencias, como la de en Chihuahua en el 2019 o ahora en el Congreso de Guadalajara en el 2021, mencionas esta frase con la que abres, que dice así: el arte existe como sistema articulado en funciones que corresponden a sujetos productores de la cultura, artistas, críticos, galeristas, directores de museo, curadores, restauradores, coleccionistas, público y medios de comunicación. Y es una frase del autor Pones de Benito Oliva de 1990. ¿Qué podríamos compartir para la audiencia sobre esta frase, que puedan reflexionar o que es importante que analicen? Yo compartí esta frase, se me hizo muy importante porque es una frase que abarca como todos los aspectos del arte. Para poder realizar la evaluación de obras artísticas es necesario conocer todos sus factores y cada perfil profesional tiene una perspectiva de valoración o de apreciación de la obra, y muchas veces esta apreciación debe de exponerse en el proceso evaluatorio para poder tener una evaluación acertada. Por eso creí relevante compartir esa cita. Ok, excelente. Bueno, pues también recordemos que este programa está dirigido a estudiantes de especialidad y maestría en evaluación, de tal manera, y al público en general, para ayudar a abrir la perspectiva en la mente. Entonces, nos gustaría preguntar, hemos visto en las presentaciones que se habla sobre la autenticidad de la obra. ¿Qué comentarios, reflexiones, características podemos mencionar sobre este tema, sobre la autenticidad? La autenticidad, por ejemplo, se refiere cuando la obra es de un autor específico y también corresponde a una época determinada, y como tal tiene una técnica de manufactura en específico. Usualmente en la tasación de obras, la autenticidad se daba a través de la procedencia de la obra, es decir, como una línea del tiempo en la que desde la creación de la obra hasta el momento actual, es decir, quiénes han sido los propietarios y por qué procesos ha pasado esta obra a través del tiempo. Durante este trayecto pudo haber sucedido que la pintura se haya intervenido o haya cambiado de propietarios y haya tenido exposiciones. Estas se pueden ver muchas veces en los registros al reverso. O sea, toda esta historia de la obra es como usualmente se da esta autenticidad, o sea, a través de la procedencia. Pero no siempre se cuenta con esta información. O sea, cuando yo encuentro una obra que no tiene esta línea del tiempo tan clara, yo trato de sanarlo un poco a través de la técnica de manufactura de la obra. Por ejemplo, si la obra, se dice que la obra es de un determinado siglo, o sea, que la técnica de factura tenga correspondencia. En el caso de mi ponencia de la vista de Huancavelica, Perú, o sea, se puede apreciar que la obra tiene técnicas de manufactura propias de la colonia del siglo XVII, por el tipo de soportes textiles, o por ejemplo en una pintura al óleo cómo se craquela la obra al paso del tiempo.
Y ojo, aquí hay que tener en cuenta que una cosa es el paso del tiempo de los materiales de la obra y otra cosa son los deterioros. No necesariamente porque una obra esté deteriorada significa que es más antigua. Entonces hay que tener un ojo muy crítico para poder apreciar estas transformaciones del tiempo y cuando son deterioros y cuando no. Espero haberme explicado, o sí. Sí, o sea que básicamente una manera, la autenticidad es como revisar los elementos técnicos de los que hay que correspondan a lo que está datado con ese siglo, ¿no? Y que haya correspondencia, sí. Que en ese siglo se usaba esta técnica, este material, este sistema de enmarcar y corresponde a lo que nos están diciendo, ¿no? De montajes, sí, el tipo de pigmentos, el tipo de técnicas, el estilo incluso, o sea, bueno, pero muchas veces el estilo puede ser tomado con precaución, porque, bueno, en la actualidad se pueden imitar estilos antiguos, o sea, no necesariamente, o sea, son exclusivos de una época en específico. Y, por ejemplo, cuando se compra o se vende una obra que se dice que es de determinado autor y que, bueno, el autor ya pues tiene cierto prestigio, que valen, la autenticidad, bueno, se verifica de acuerdo a lo que nos dijiste, o sea, si es el recorrido, por ejemplo, no sé, de un Diego Rivera o algo, y está documentado y se sabe que estuvo en tales museos, bueno, a lo mejor ahí no hay problema, pero ¿qué tal si aparece un cuadro que no es tan famoso, que se conoce en la colección de Diego Rivera o de otro autor? ¿Se podría documentar mediante otro elemento quizá indirecto como, pues no sé, a lo mejor que aparezca en una fotografía en su casa o que sus familiares digan así alguna, o no es válido esos elementos? Podría ser válido hasta cierto punto. Ojo, bueno, primero se tiene que ver la firma que está en la obra. Eso es básico. Y que a través de un análisis pericial se determine que la firma sí es original. O sea, que no fue repintada después, que tenga una coincidencia, por ejemplo, con la factura. Otra vez volvemos. O sea, yo en las firmas me fijo mucho si sigue el patrón de craqueladura de la obra, o sea, que no se vea como encimada o que sea un añadido. Algo muy importante cuando se encuentran obras nuevas de artistas famosos o relevantes, la autenticidad solo te la puede dar la persona que heredó los derechos morales. O sea, por ejemplo, muchas veces son los hijos de artistas o la familia. Si este tipo de personas no te da, o sea, no te da la autentificación, usualmente no. Salud. Perdón. Sí, usualmente no, o sea, no se toma en cuenta. Okay. O se toma como una atribución, pero esto sí afectaría pues la tasación. Ok. Y bueno, por ejemplo, en este caso nosotros vamos a hablar un poco sobre el proceso analítico jerárquico, pero ya sea ese o cualquier otro método que se use para hacer evaluación de obras de arte, ¿cuáles son las variables? Bueno, por ejemplo, si nos están viendo estudiantes de especialidad o maestría y ellos saben que pues, para evaluar un inmueble, las variables que describen es el tamaño del terreno, metros de la construcción, materiales obviamente económicos o de lujo, etcétera. En una obra, ¿cuáles son así como las variables que deban entrar como de rigor en una evaluación de obras de arte? Bueno, en un evalúo, o sea, primero, la mayoría de las variables son cualitativas y usualmente solo hay una cuantitativa, que es la de superficie o la de dimensiones. O sea, incluso en escultura, pintura, bueno, en la mayoría de obras artísticas, la cuantitativa es superficie, todas las demás son cualitativas. Por eso yo decidí utilizar el proceso analítico jerárquico, porque es el que te permite manejar este tipo de variables. Y dentro de las variables puede haber como tangibles e intangibles. Usualmente las variables intangibles es las que sustentan el valor de la obra. Las básicas son autor, el tema representado y la época de la obra. Ojo, para determinar estas variables se parte del contexto geográfico, es de creación, no donde se va a hacer la venta, o sea, dónde se creó la pintura. El artista es europeo, es de África, de qué país es, y ya después de eso se parten las demás variables.
que serían pues el autor, el tema representado y de eso ya se parte a las variables tangibles, que serían técnica, las dimensiones y el estado de conservación. Ok, entonces se dividen entre tangibles e intangibles. Ajá. Y cualitativas y cuantitativas. Y una frase que me llama la atención, que acaba de decir maestra hace un momento, es: las variables intangibles son las que dan sustento al valor de la obra, ¿verdad? Sí, son las de mayor importancia. Incluso en ambos casos que analicé, bueno, por ejemplo, en este caso de autor o de tema representado es la que mayor importancia tiene. O sea, puede ser como el 50% de importancia dentro de los criterios aproximadamente. Ok, maestra. Bueno, por ejemplo, en la ponencia del 2021 vemos que, bueno, comentábamos, fue expuesta en los premios La Minerva y también en el Congreso Nacional e Internacional de Evaluación. Y bueno, fue hecha por el proceso analítico jerárquico, pero vemos que se usan 15 comparables. ¿Qué tan difícil es? Por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Valencia generalmente programan hasta 8, te dicen que no trabajes con matrices más de 8 y bueno, que en el jerárquico mejor hagas 2 categorías, ¿no? Pero por ejemplo hay otras investigaciones como del Instituto Politécnico Nacional sobre un artículo que es para la selección de un candidato y bueno, o sea, no hay límite, matemáticamente uno puede hacer lo que guste, ¿no? Yo por ejemplo trabajé pero de 10 por 10, eso es lo más que he hecho de un árbol, y ya pues 10 por 10 son, de acuerdo a la fórmula, es 10 por 9,90 entre 2,45 respuestas, entonces ya una de 15 por 15 sería 15 por 14, lo que es, entre 2, ¿no? O sea, ya ahorita saco aquí la cantidad, pero sí ya son ciertas respuestas o entrevistar. ¿Qué tan difícil es, programar la matriz en Excel? O sea, matemáticamente, y la otra, hacer los comparables. O sea, le hacer una pregunta sería: ¿sale mucho margen de error? ¿Es difícil que tenga consistencia con tantas preguntas? ¿Qué tan difícil fue la parte del Excel, programarla? Bueno, ¿qué tan difícil fue? Bueno, en lo personal no me pareció difícil, pero sí laborioso. Bueno, o sea, sí es como es un trabajo de detalle y de establecer, o sea, y de hacer una comparación como a mucha conciencia, ¿no? Yo la verdad es que elegí tantos comparables porque tenía por un lado similares en las variables intangibles y similares en las variables tangibles. Entonces traté como de conjugar ambas. Okay. Y bueno, esa fue la principal razón por la que seleccioné tantas. Pero sí, o sea, para hacer la matriz en Excel, la verdad, bueno, no es tanta la dificultad, pero sí, o sea, sí es más laborioso. Y también en la ponencia no dio tanto tiempo para exponer, pero sí hice los cálculos de consistencia. Sí. Sí, de razones de consistencia. Y me salió, bueno, a pesar de ser tantas, me salieron menores al 1%. Entonces, bueno, creo que... Excelente, sí, porque estaba viendo... para la gente que nos está viendo, el número de respuestas es el orden de la matriz, sería 15 por 14, da 210, entre 2, 105. Entonces hubo que buscar consistencia entre 105 respuestas, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, siguiendo con el orden de la entrevista, queremos que nos comente, maestra, ¿cómo es el proceso de evaluar una pintura? O sea, desde que se recibe, como todo el proceso. ¿Cómo es el proceso de evaluar una pintura? Bueno... ¿Qué casos, por ejemplo, puede hacer que alguien solicite el avalúo de una pintura, así en la vida profesional? En la vida profesional piden los avalúos de las pinturas, usualmente son por herencia, o sea, muchas de las obras de arte vienen como parte de homenaje en los procesos de herencia, entonces se requiere conocer el valor de dichas obras. Y, o sea, y es cuando llaman a los especialistas, o también puede ser para préstamo de obras dentro de contextos institucionales, por ejemplo, que un museo o una galería quiera prestar obras para exposiciones, hacen los avalúos para las primas de seguro.
Y por supuesto para compraventa, o sea, eso es lo más común, pues, para compra y venta de obras, de bienes artísticos, es cuando más solicitan los avalúos. Ok, entonces, después de que se recibe la solicitud y eso, ya empieza el proceso de analizar la época, determinar las variables. Yo lo que recomiendo es que esta aproximación a la obra se realice en vivo con diferentes instrumentos, que se haga un registro fotográfico, que se observe de ser posible con microscopio. Hay microscopios digitales muy accesibles. En esto se puede, bueno, pues en lo personal usualmente me voy a las firmas o a detalles muy específicos para determinar si tiene intervenciones anteriores o si hay intención de falsificación o algo. Y sobre todo cómo está el estado de conservación. Te puedes ayudar, por ejemplo, de lupas. Yo utilizo mucho la lámpara de luz ultravioleta. O sea, me ayuda a determinar mucho el estado de conservación, cómo se ven los barnices o añadidos. Es también importante ver los reversos. Los reversos te pueden dar muchísimos datos. O sea, sobre todo en la procedencia puedes ver si tiene sellos de exposiciones, si tiene notas, si tiene firmas. O sea, todo esto ayuda. Ok, excelente. Bueno, también algo que es importante reflexionar para los estudiantes de evaluación es que una cosa es conocer el método analítico jerárquico y otra cosa es conocer la disciplina, ¿no? Yo, por ejemplo, he usado el método, pero para evaluar inmuebles o automóviles, ¿no? Que sería maquinaria y equipo en mi trabajo. Pero bueno, si alguien me dijera, oye, ¿sabes evaluar obras de arte? No, pues no, la respuesta es no, porque sí sé operar matemáticamente una matriz, pero no tengo ese bagaje cultural que se requiere. Entonces, por ejemplo, en el 2019 presentó una ponencia en Chihuahua sobre una serie de las marinas del autor Guillermo Gómez Mayorga. Ajá, sí. Y ahora en el 2021 la pintura de la vista virreinal de Huancavelica, Perú. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, ¿qué diferencias hay de época, de técnica? ¿Qué podemos comentar acerca de estas dos pinturas? De estas dos pinturas, bueno, por ejemplo, la primera, la que se presentó en 2019 en Chihuahua, es una marina de Guillermo Gómez Mayorga. Esta obra, facilita un poco la evaluación porque se cuenta con autor. O sea, el problema es cuando no se tiene el autor, bueno, como en la segunda pintura, que no se tiene el autor, pero sí se tiene la época. O sea, ahí es como más difícil, establecer las comparables. En la primera, de la marina, o sea, lo que me llamó mucho la atención fue que además es una pintura que era el tema predilecto del autor. Entonces esto me ayudó a conocer mucho de su labor artística. En cuanto a la evaluación de obras, a mí es algo que se me hace sumamente satisfactorio, porque para poder realizar el avalúo de una pintura necesitas conocer muchos factores del campo artístico. No solo es uno, necesitas conocer de todo, de conservación, de estética, de temas representados, de técnicas, y la evaluación es como un pretexto para articularlos todos. Por eso a mí me parece sumamente interesante. Y sí, concuerdo contigo, o sea, de que sí se puede conocer acerca de la evaluación, pero es importante tener el respaldo de conocimientos o de especialistas para realizar para pasar un fenómeno tan complejo que es el arte. Ok, bueno, maestra, también nos gustaría comentar, sabemos que lo común de los perfiles de la maestría en evaluación pues es que sean ingenieros o arquitectos, ¿no? No, un servidor es ingeniero civil. No tiene nada de malo, pero es muy interesante, satisfactorio cuando llegan perfiles diferentes. Por ejemplo, el ingeniero Martín Loza Vargas, él es ingeniero forestal, hizo sus prácticas en áreas naturales protegidas y después se metió a la maestría en evaluación y bueno, su tesis la hizo sobre valoración de medio ambiente, etcétera, y bueno, pues es un deleite, ¿no? Entonces, en este caso es interesante, es licenciada en restauración de bienes culturales y fue a la maestría en evaluación. ¿Cómo fue un poco esa espinita? ¿Podrías compartirnos o cómo llegaste a la maestría en evaluación?
¿Cómo llegué a la maestría en evaluación? Fue, la verdad, por problemas y retos profesionales a los que me enfrenté. Como restauradora, bueno, muchas veces cuando hay, por ejemplo, en ámbitos institucionales, cuando se deterioran obras, muchas veces se quiere obtener recursos por parte de la aseguradora y es necesario que se realicen, bueno, los avalúos para poder acceder a esos recursos y muchas veces no se contaba con los especialistas adecuados. O sea, eran evaluadores pero que no tenían conocimientos acerca de los procesos de deterioro de una obra. Incluso me he encontrado avalúos, no sé, que querían depreciar un retablo como se deprecia maquinaria y equipo. Entonces, no sé, era como que no existía esta articulación profesional y encontré un campo, pues, o sea, un campo profesional que sí me hizo muy satisfactorio e interesante. Ok, no, pues excelente, maestra. Sí, es muy reconfortante, o sea, nos permite cuando alguien como usted que es licenciada en restauración estudia la maestría en evaluación, pues bueno, obviamente el contenido o la carga que tiene sobre la materia pues es muchísimo mayor a lo que un evaluador podría aprender sobre arte, ¿no? Entonces, por eso es, pues muchas felicidades por sus ponencias del 2019, ahora en el 21 en la Minerva y en el Congreso de Guadalajara. Y bueno, la última pregunta para cerrar es que si hay algún estudiante que sienta esta inquietud, que no necesariamente tiene que ser de evaluación, o a lo mejor de licenciatura en historia o licenciatura en bienes culturales, en restauración, yo que sé, que sienta esta inquietud de la evaluación de obras de arte, ¿qué consejo o alguien que vaya empezando en la evaluación ya de obras de arte, pero que vaya haciendo sus pininos, qué mensaje le mandaría a los estudiantes o recién egresados? Que no se detengan ante nada, que estudien y que se preparen y que sigan conociendo acerca de los objetos que quieran evaluar y de la materia. O sea, esa es como mi principal recomendación. Y que tenga conocimiento de todos estos elementos del arte, o sea, tanto de técnicas, de estética, de estados de conservación. O sea, que busquen conocimiento en todas las ramas para poder después articularlas por medio de la evaluación. Ok. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, maestra Andrea. A reserva de que quiera agregar algo más, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Fue un gusto, a la orden. No sé si tengan alguna otra duda. Pues, si alguien desea contactarte, puedes comentar algún correo o redes sociales. Si alguien desea un servicio, también hay algunos colegios de la República que siguen la página. Si alguien desea ya en el ámbito profesional contactarte para algún proyecto. Sí, pues bueno, adelante, les paso mi correo, es grana.valuacion@gmail.com y bueno, ahí nos podemos poner en contacto por ese medio y quedo a sus órdenes. Y también para la audiencia, muchas gracias. La maestra Norma Andrea Sánchez está en la ciudad de Guadalajara. Sí. Bueno, sí. Sería todo. Muchas gracias, maestra. Sí, muchísimas gracias, Francisco. Un placer. Bueno, y a nuestra audiencia, pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor.